Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas. Lindo martes, aquí estamos arrancando en la 530, como todos los días. Muy bien, tu mediodía, contame, dale. Quédate, no te vas a ir. Estamos hasta las 2 de la tarde, está Charlie Escalante en los controles centrales. Bienvenido, Charlie. Alejandro Aimú, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. El señor Vicente Castro, es nuestro operador de streaming. Más linda hermano San Severino en las redes sociales. El señor Jair Sibel en el estudio. Bonavita, como dice que le va. Un hermoso mediodía en la ciudad de Buenos Aires, solazo y una temperatura súper primaveral. 17:12, el cielo está despejado, 21 grados la temperatura máxima para esta tarde. Prepárate que mañana sube la temperatura, 24 la máxima para este miércoles. Bonavita en la 530. ¿Cómo es que se me pasó tan rápido la cortina? No llegué a saludar a nadie más. Hola a la gente de Santa Fe. Hola a la gente que nos está escuchando desde Bahía Blanca. Hay gente en Bahía Blanca, quisiera saberlo, quisiera la confirmación en este preciso momento, por favor. También una mañana muy, pero muy linda en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Mira, 21:02, ahí estoy mirando cómo está en este momento. Vientito, claro, del norte, a 40 kilómetros por hora se siente el viento siempre. Nos quedamos, te decía, como todos los días, estamos en el 11 32 000 530, nuestro número de WhatsApp. Nos grabas un mensajito, 40 segundos, un minutito y te escuchamos al aire. Y por supuesto también vía streaming, nos buscas en el YouTube Somos Radio AM 530. Compartiste esta tarde, estoy mirando la grilla. Y tenemos, Jair, ¿qué jornada tenemos hoy? Muchas voces, ¿no? veo, Movidita. Movidita, como lo amerita todo lo que está sucediendo. Lo vamos a tener a Itaí Hackman en estudio más adelante. Mira, primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria. Y por supuesto que se va a sumar a Tilio Borona y tantos temas internacionales. Jair nos va a dar un pantallazo en breve de los temas más importantes. Hablaremos con, tenemos varios, durante los días por venir, varias voces involucradas con la cuestión universitaria, por supuesto, porque es un tema que nos interesa muchísimo. Ayer habló el presidente, hubo una cadena nacional a esta hora del mediodía, ya todos ustedes eso lo saben, más allá que me imagino que muchos decidieron no verla la cadena, porque acá me decían algunos, yo no tengo ni ganas de escucharlo, me voy a amargar, ¿para qué voy a escuchar esa cadena nacional? Pero bueno, vamos a reflexionar algunas de las líneas, sobre todo. No sé si tanto el contenido, más bien el tono del mensaje me parece que es la novedad, si se quiere, ¿no? Muchos hablan de un giro, hay algunos guiños en lo discursivo, ahora vamos a compartir, Jair, a ver si lo viste como, o lo escuchaste como lo escuché yo, pero sobre todo el cambio de actitud presidencial, que es muy notorio. Sí, ojo, lo peor ya pasó, dijo. Qué reminiscencias aquel Mauricio Macri de 2017-2018, ¿no? Es que lo peor ya pasó, lo dijo De la Rúa, lo dijo Macri, lo dijeron todos los gobiernos que vinieron a ajustar. Totalmente. Bueno, lo de ayer yo creo que rescatar la parsimonia con la que intentó dar el mensaje, lo sujeto que estaba al texto, no se corrió una línea de lo que tenía escrito, y después el único eje que me quedó como concepto, equilibrio fiscal. No hay una mención a los jubilados, no hay una mención a los trabajadores, no hay una mención a la generación de empleo. La mención en todo caso es para una serie de incrementos en el presupuesto que son muy, pero muy discutibles, teniendo en cuenta todo lo que se perdió en estos 2 años, y antes también, pero estamos hablando del gobierno de Javier Milei, y teniendo en cuenta las proyecciones de inflación que toma el gobierno de Javier Milei para decirles que les va a aumentar por encima de la inflación, ¿no? Totalmente, es una bola de humo porque es un presupuesto que difícilmente pase por el Congreso, por el diputado y el Senado, pero que les sirve discursivamente para decir, bueno, yo les di un aumento, mentira, mañana sale el garra, Jamil, las universidades a la calle. En breve vamos a repasar, quiero escucharlos a ustedes también, cómo lo escucharon ayer al presidente Javier Milei. Parece que equilibra
equilibrio fiscal fuera la palabra mágica para todo, que va a resolver tus problemas de poder adquisitivo. Sabemos todos que no es así, ¿verdad? Que explica los problemas de corrupción que lo están acuciando. También sabemos que eso no es verdad y el gran descontento social que va incrementándose. Apareció Cristina hace un ratito, ¿eh? En breve vamos a repasar el tuit. ¿En serio? ¿Lo peor ya pasó? Le pregunta a Cristina. La mayoría sabemos que lo peor está por venir. A Cristina le están dando en bandeja las piñas para meterla a Javier Milei. La verdad que sí, la verdad que sí. En cualquier momento piden que le saquen el celular, ¿viste? Que quiere que le saque todo a Cristina. Ya está. Feynman, después el celular. Después que se reunió con Katy Perry, puede hacer cualquier cosa esta mujer. ¿Cómo te comiste esa fake? Es increíble. Durísimo, es increíble. Es una editorial, además, le digo. Sí. Dólar, bonos y acciones. Bueno, dicen que hay una reacción positiva del mercado. Tampoco seamos tan tontochos, ¿no? Porque no le habló básicamente al electorado, a nosotros. Le habló sobre todo a los mercados, al Fondo Monetario Internacional. A esta hora estoy viendo, por ejemplo, La Nación, que destaca que la bolsa porteña registra un alza del 4,4, moneda dura, los títulos soberanos de deuda rebotaron 2,7, todo esto después de la caída que vemos, también hay que decirlo, ¿no? Totalmente, lo que estás diciendo vos es rebote, o sea, después de desmoronarse al abismo, cualquiera tiende a subir, ¿no? El dólar en este momento oficial 1.480 pesos, o sea que la cosa tan bien no está. Podés comprar $1 con el precio de 2 medias lunas. Y el riesgo país, bueno, ya sabés cómo viene. Todo se está preparando para mañana, una jornada que tendrá como epicentro el Congreso. Quiero destacar que se están organizando marchas en todo el país. Marcha Federal Universitaria es por las universidades, pero esta marcha es por los jubilados, es por las personas con discapacidad, es por los casos de corrupción, digamos, se mezclan varias consignas, es por el Hospital Garrahan y la manifestación va a ser así de nutrida, todos respaldando a las universidades, pero también con un muy amplio temario. Sí, Feli, y te sumo algo más, van a volver a estar los jubilados que son incólumes en su reclamo de los días miércoles y van a confluir también otras protestas, la de los estatales, la de... decía los prestadores de temas de discapacidad, así que mañana se espera muy nutrida. Te sumo algo más, a nivel federal va a tener su réplica, así que seguramente veamos fotos de plazas colmadas en todo el país. Sí, así será. Vamos a hablar de eso también durante esta jornada. Es terrible, estaba viendo las imágenes de Gaza, por lo menos las que podemos ver de Gaza, ¿no? Porque también hay un gran hermetismo con esta escalada que se entiende como la escalada final de Israel sobre Gaza, que es absolutamente sangrienta, y el informe de la ONU que ratifica eso, que acá en Argentina pueden hacerte un juicio si decís que están cometiendo un genocidio, ¿no? De hecho, es lo que está sucediendo con una legisladora. Genocidio, ese es el nombre. Totalmente, es una comisión investigadora de la ONU la que termina refrendando la idea que nosotros venimos diciendo en este programa desde hace al menos 1 año y 9 meses. Ahora el avance sobre la ciudad de Gaza, una ciudad que tiene un promedio de 1 millón de habitantes, que no había sido la más golpeada como si lo fue Rafah y como si fueron otras zonas, así que el avance israelí, la incursión terrestre y todo indica que va a ser una colonización, una ocupación, no va a ser un ataque relámpago en el que van a intervenir y van a salir, sino que van a tomar el control del territorio palestino de la ciudad de Gaza. Muy terrible realmente lo que está pasando allí y cómo somos testigos que lo más que podemos hacer es esto, ¿no? Es indignarnos, manifestarnos, pero hay una comunidad internacional a la que le pesó mucho moverse, le pesa todavía mucho moverse y dejó que esto suceda. Miles de muertes después, más de 65.000 muertes después, algunos hablan de reconocer al pueblo palestino, tarde, te diría. Sí, llegaste tarde, ¿no? Y te sumo algo más, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo esta semana ahí, lo que muestra un aval de Donald Trump para el bombardeo de la ciudad de Gaza, que sigue escalando las tensiones con Venezuela. Ese te lo dejo como nota al pie. Sí, no, te lo iba a mencionar para que me tires una línea, porque parece droga para algunos medios de comunicación las imágenes que le manda el Pentágono, ¿no? Como que no se pueden resistir a publicarlas y hacer con todo esto una suerte de espectáculo mediático, pero sin indignarse de que Estados Unidos ya en la región empiece con estas actividades hostiles. Es la segunda nave que bombardea. Sí, la segunda confirmada por Venezuela, la tercera según ellos, porque habían dicho al principio que había una barca con 11 ocupantes. Esto es una locura. Es Estados Unidos sacando F-35 de su base en Puerto Rico, saliendo a patrullar la zona de exclusión económica soberana de Venezuela y bombardeando embarcaciones en Venezuela, haciendo de juez y de Dios, ¿no es cierto? Porque ni siquiera los detiene y los somete a un juicio, sino que directamente los ataca, los aborda y los asesina a los tripulantes de estas barcas.
altísima tensión en Venezuela. Hablaba ayer con amigos que viven allá y nos dicen, acá todo huele a que puede haber conflicto. Bueno, es realmente muy, pero muy preocupante. Murió Robert Redford, una leyenda, ¿no?, del cine de Hollywood. Esta también es una de las noticias a esta hora en la Argentina y en el mundo, en realidad. 12:16 minutos, ya los estoy leyendo. Este va a ser un día picante, por supuesto. Nuestros oyentes en general son bastante picantes, así que los y las invitamos a quedarse. Ay, Milei, le dice Cristina, en serio que lo peor ya pasó. Me gusta que hayamos salido de los che Milei al ay Milei, porque estamos en una etapa de dolor absoluto, es como una puñalada, ay Milei. Tanto lío, le dice Cristina, para terminar diciendo lo mismo que Macri en 2018, cuando en realidad lo peor empezaba y tuvo que llamar al Fondo Monetario Internacional para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el año 2016. Y es todo tan igual que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy este ministro de Economía, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan. Bingo, hermano. Bueno, es un tuit bastante más extenso con el estilo de Cristina que vamos a terminar de leer en breve, pero antes quiero saludar a Paula Penaca para hablar de todo esto, diputada de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, con muchas novedades estamos analizando un poco lo que fue la cadena nacional ayer del presidente. ¿Era Javier Milei el que habló anoche? Y estaba un poco cambiado, ¿no? Sí, pareciera. En las formas, solo en las formas, porque insiste con el modelo económico, ¿no? Sí, insiste con lo que justamente los bonaerenses en principio, pero cada vez más argentinos y argentinas en general, le están diciendo que no funciona, que es el modelo económico de ajuste, de motosierra y de represión, que además sabemos que está cayendo sobre las espaldas de los sectores más vulnerables en la Argentina. Entonces me parece que era otro en las formas, pero el mismo en el fondo, el mismo que nos está llevando justamente al Fondo Monetario, que es lo único que se les ocurre para dar manotazos de ahogado, sabiendo que esa no es ninguna solución. Por eso, Felicitas, escuchaba recién el tuit de Cristina, que claro, no solo en que repiten en las formas lo que decía Macri, sino que nos va a llevar a la misma debacle, porque después de esas declaraciones de Macri, esa deuda infernal con el Fondo Monetario en la Argentina. Yo creo que también. todos lo tenemos internalizado. Quiero decir, acá no es solamente el que esté de acuerdo con Cristina, el kirchnerista, el peronista, todo argentino, argentina con una mínima memoria sabe lo que significa lo peor ya pasó, porque ya lo hemos vivido en otros momentos y aparte, a buen observador, digo, sabés en qué situación estamos y la verdad que la cosa parece bastante compleja. Equilibrio fiscal ante todo, esto es lo que dice Javier Milei. Yo me pregunto, Paula, ¿qué va a pasar mañana y si esos fondos que giraron ya a 4 provincias y algunos acuerdos, algunas conversaciones con provincias, alcanza para torcerle el brazo a gobernadores que hasta acá parecían que iban a acompañar mañana? Me parece que los gobernadores y los diputados que representan a esos gobernadores, en realidad representan a sus provincias, ¿no? Al pueblo de sus provincias. Claro. Entonces deberían tener más cuidado en cómo votan, porque representan al pueblo de sus provincias. Pero bueno, quienes responden a algunos de esos gobernadores deberían darse cuenta que ya los argentinos y las argentinas mayoritariamente no nos comemos el verso del superávit fiscal, que la pregunta es cómo llegan a ese superávit fiscal, porque por ejemplo, te digo, Felicitas, el financiamiento universitario, que queremos que sea ley y que vamos a insistir contra el veto de Milei, significa apenas el 0,1% del PBI. Y Milei ha elegido
gastar mucho más, el 0,4% del PBI, en la baja del impuesto de bienes personales. Entonces es un verso superávit fiscal, es quién paga el ajuste en la Argentina y la discusión. ¿No? El financiamiento para dictar la emergencia pediátrica del Garrahan, pero en general de todo el sistema pediátrico argentino, es lo mismo, se gastaría lo mismo que lo que decidió Milei gastar para financiar la CIDE y la Secretaría de Comunicación de Adorni, ¿no? La CIDE con esos fondos reservados, que no sabemos a dónde van, que queda claro cada vez más que los usa el gobierno para hacerse operaciones dentro del propio gobierno, dentro de la misma fuerza política que integran. Entonces yo creo que si toman nota los gobernadores y sobre todo los diputados que representan al pueblo de sus provincias, de que ya nadie se come la curva de que esto es golpista o que tiene que ver con intentar romper el modelo económico de Milei, porque el superávit fiscal es una mentira, entonces deberían votar bien. Paula, ¿cómo estás? Te saludo a Yair Sibel. Quiero preguntarte una pregunta doble. Primero, sobre el rol de la calle mañana, una movilización que esperamos, pero también intuimos que va a ser muy grande. Y segundo, Milei está en Paraguay, así que va a estar viendo por TV cómo se desarrolla toda la jornada de hoy. Sí, la va a tener acá a la perra Bulldog, ¿no? La va a tener a Bullrich, que probablemente va a intentar evitar esa movilización popular. Le viene saliendo bastante mal las últimas veces, a pesar de que siempre insiste en pegarle a jubilados y jubiladas, sobre todo, pero cuando las movilizaciones son masivas, y esto es un dato que yo creo que cada vez lo tiene más claro el pueblo argentino, nos podemos imponer con algo que es nuestro derecho, ¿no? Que es poder expresar en la calle, manifestarnos en la calle para también marcarle el rumbo al gobierno, ¿no? Porque de eso se trata una democracia. Entonces me parece que Milei lo va a estar mirando probablemente agazapado en algún rincón fuera del país, pero acá todos y todas vamos a estar conscientes de que empuja un montón lo que pasa en la calle, ¿no? Ya tuvimos varias experiencias, hace muy poquito la victoria del colectivo de personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad, que de verdad fue tan emocionante, ¿no? Un sector que se unió, que se organizó, que salió a la calle, que conmovió, que fue a buscar, que fue a exigir, que fue a demandar. Me parece que ese es el camino. Bueno, ya las movilizaciones universitarias, que no solo fueron de estudiantes o del sistema universitario, sino de toda la sociedad que sabe que ese es el camino para el ascenso social en la Argentina, que tenemos un sistema de excelencia, no solo las universidades, sino todo el sistema científico-tecnológico. En este presupuesto que enviaron, vuelven a hacer recortes sistemáticos sobre lo que estructura un sistema educativo y científico de calidad en la Argentina, que son esas leyes que logramos sancionar sobre todo durante los 2 gobiernos de Cristina, que asignan presupuesto con un porcentaje fijo sobre el Producto Bruto Interno a la ciencia, a la educación, a la escuela técnica. Bueno, me parece que esa conciencia está y que es central, ¿no? Que perdamos el miedo y que mañana a algunos nos va a tocar estar desde adentro, siempre nos hacemos una escapadita a la calle, pero bueno, es importante que juntemos los votos, sí. Y que otros estén desde afuera. Es la sinergia necesaria para poder imponer victorias para el pueblo, no derrotas para Milei, que yo tampoco me canso de decirlo, ¿no? Acá estamos defendiendo derechos y estamos construyendo una Argentina más justa. La verdad que si Milei gana o Milei pierde es el dato menos importante. Me gusta esa perspectiva y me parece muy, pero muy necesaria. Paula, gracias por recibirnos hoy. Hasta luego. Hola. Ahí está. Bueno, sí, me perdí la comunicación. Gracias, te decía. Bárbaro, gracias por la comunicación. Hasta luego. Vamos a Paula Penaca. Se me ofendió Paula, me dejó de hablar. Chao, en vivo, chao, en la nota. Me ha pasado en otros momentos, pero venía muy amable la nota. Muy cordial, la tengo acá en el piso, siempre charlamos bien. Bueno, 12:25 minutos les decía, tuiteó Cristina, por supuesto, con una mirada muy crítica de lo que fue la cadena nacional de anoche de Javier Milei. Viste que la gente que antes criticaba las cadenas nacionales ahora está como guardada. Sí, basta de cadenas nacionales, queremos preguntar. Yo vi anoche, bueno, tengo ese consumo problemático, vi un rato de La Nación, me gustó ver de ahí la cadena. Gusta, tu droga. No, pero adelantaron información que supuestamente Milei iba a tirar en la cadena que no tiró, entonces después tenía que volver. Pero qué manera de atragantarse chupando medias y explicando cosas inexplicables, es realmente terrible. Yo hay cosas de las que no me bajo, Felicitas, aunque me vengan las piñas de todos
lados, no me bajo de la defensa de la República Bolivariana de Venezuela y no me bajo de la defensa de las cadenas nacionales, instrumento de comunicación del Poder Ejecutivo, sino mirá, en México, el presidente de México estuvo 6 años dando cadena nacional toda la mañana. Es un viejo tema, a nosotros nos encanta ese tema. Para otros es un tema pianta-voto, todo lo que tiene que ver con comunicación y demás. No hablen de política. Después a cada uno le gusta manejarlo a su manera, viste que no hay, o sea, al campo popular le cuesta mucho pensar un plan de comunicación, pero muchísimo. ¿Qué te parece? Y es tan necesario, algo que con lo que la derecha se maneja absolutamente bien. Claro, yo no compartimos, ¿no? Pero son muy efectivos a la hora de comunicar y organizarse para comunicar. No, te digo algo más que yo suelo repartir, no en mi función de periodista de esta radio, sino en mi función de militante de la comunicación popular y soberana. El peronismo siempre le da el área de comunicación a los empresarios. Se llamen Pepe Albistur, se llamen Víctor Santamaría o se llamen Juan Ross, que es un tipo igual que Guillermo Franco, un funcionario de carrera que se cambia según el color del viento. Pero no solamente, Clarín no la pasa mal. No, siempre gana Clarín. Por eso. Siempre, y la pauta siempre va a los mismos. Fontevecchia, por supuesto, Clarín, reconociendo, Saguier, que siempre lo reconocemos aquí, lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Obviamente. Y cómo se la cobran a Cristina, que todavía se la siguen cobrando hoy, ¿no? Obviamente. Pero fue todo lo que le pasa a Cristina, es el gran disciplinador, no se te ocurra meterte de nuevo por acá. Sí, y después de eso, muchos compañeros que tomaron la lógica de que el que se quema con leche vio una vaca y llora y dijeron, no, vieja, no nos metamos más con los medios. Bueno, así estamos hoy. Le dice Cristina, es todo tan igual que él mismo manejaba la finanza. Bueno, le dice, lo tenés a Toto Caputo, igual que lo tenía Mauricio Macri. Y a Burrich. Estás diciendo lo mismo, ¿no? Que lo peor ya pasó. Tu equilibrio en las cuentas, economista experto en crecimiento, con o sin dinero, es en base a endeudamientos en dólares y emisión monetaria presente y futura, con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo. El tic-tac ya puedo escucharlo desde San José 1111. Está cerca del centro. No, y aparte está bien, se lo dice, porque hay otro que dice, no, tiene que terminar, no seamos nosotros lo que venimos a decir, pero muchachos, lo que está haciendo es terrible, activó una bomba. Obviamente, y se está afanando todo, él y la hermana. Muchos ya entendieron que en realidad la motosierra era para ellos, para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida, mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia, la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila. Estás a tiempo. Por lo pronto cambiaste el tono y la forma, que no es menor. Pero ojo, que el problema no es solo una cuestión de forma, sino de fondo. Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como presidente. Haceme caso. Larga los libritos de la escuela austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo. Muy contundente el tuit de Cristina para Javier Milei. Le dice, estás a tiempo. Ahora activaste una bomba. Escucho desde acá el tic-tac del reloj. Siempre me pregunto qué hace Javier Milei mientras lee los tweets de Cristina, porque obviamente que lee los tweets de Cristina. Yo no voy a abrir una consigna para que contesten los oyentes porque no puedo leer las respuestas después. No lo tomen por ese, sos terrible. No, y bueno, se habilita. Mastica los dedos. Habilita un montón de respuestas incorrectas a tu pregunta, pero no vamos a ir por ahí, lo vamos a dejar. Hoy no soy yo el que la patino, que consten actas. Bueno, enseguida ustedes, oyentes, en el 1132000530, bienvenidos también aquí al canal de streaming Somos Radio AM530. Vamos a hacer una tanda rápido, ya estamos de regreso. Basta, Milei. Basta. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 20 los espero en el Alambique con 90 minutos de risas aseguradas. Las entradas por alternativa. Sábado 20, el Alambique. Y el show se llama Desinteligencia Artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por alternativa teatral. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguirnos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024, en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Lo peor ya pasó, lo peor ya pasó, lo peor ya pasó. Anda a mentirle a tu abuela, jamoncito. Bueno, soy Aldo de Constitución, les mando un abrazo.
Hola Aldo, qué catarsis amigo que haces ahí, hacemos catarsis con vos de todas maneras. Escuchar la renga también es una linda catarsis. Eso está sonando en este momento a las 12:36 minutos. Quiero contarles que Proveedor Hogar y la 530 regalan para todos y todas, los y las oyentes de la 530 en esta primavera, una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. ¿Cómo sé para sumarte? Bueno, tenés que comunicarte al 11 44 15 25 40. Mencionando nombre y apellido, los últimos 3 del DNI, celular y obvio tenés que decir que llamás de parte de la M530. Me dijeron que Jair deje de llamar, que ya lo tenemos. ¿Llamaste cuántas veces? Tengo 3 alias. Estamos cansados de explicarle, me dijeron. Cansados de explicarle. 3 nombres falsos. Tenés tiempo hasta el 21 de septiembre para comunicarte y ganar. Y el lunes 22 anunciaremos quién es el ganador o la ganadora de la hidrolavadora y de la aspiradora de mano. Acordate, Proveedor Hogar y la 530 te invitan a participar y ganar este hermoso regalo de primavera. Te tiro el número otra vez. 11 44 15 25 40. Y me encanta contarles además que llegamos al momento dulce del programa. ¡Qué rico! Por fin nos toca el momento dulce. Tenemos en la radio los alfajores peronistas de la Dominga. Así como escuchan, los pueden ver en su Instagram. Anda, ¿querés ver algo lindo? Anda a ver el Instagram de la Dominga, @la_Dominga73. ¿Y qué hace la Dominga? Homenajes a figuras populares en alfajores y otras delicias reposteras. ¿Lo querés a Néstor en un alfajor? Sí. Bueno, lo tenemos a Néstor en un alfajor. ¿Lo querés al general, a Evita, al Diego, al Eternauta? ¿Vos qué querés? ¿Un Chávez querés en el alfajor? También, podemos pedir un Gaddafi en el alfajor. Lo que quieras, te lo preparan en La Dominga, los tenés a todos. Recordamos el Instagram de La Dominga para que puedan seguirla y hacer sus pedidos ideales para regalar y compartir. @la_Dominga73. Maravillosos alfajores, les mandamos un abrazo grande a la gente de La Dominga. Oyentes, por aquí, Jair Sibel, tenemos de todo, Sí, mucha gente también que está conectada en el chat de la radio. Somos Radio AM530, ahí nos pueden ver en vivo. Acá se arma una polémica que obviamente estamos de tu lado, restado de derecho. Dice, la renga es nuestra, que no nos la robe Javier Milei. Por supuesto. Diana, cada tanto me da por pensar que íbamos a hacer con esa canción porque la tenemos que disputar, no le vamos a dejar esa canción. Yo te digo, igual vos vas a los recitales de la renga y ya no se canta con la misma energía. Me imagino, claro, me imagino, sí, que les debe costar a ellos también. Claro, acá Diana dice, ayer lo dije en una asamblea de mi gremio, que no llamó al paro. Es un error político no acelerar. Entiendo que en términos de conflictividad lo dice Diana. Claro, bueno, muchísimas gracias Aldo, que como todos los días está acá, lo teníamos cantando recién. Gracias María Cristina, que dice las palabras de Milei son mentirosas, ofensivas, etcétera. En el 2027 un dólar a 1.450, perdón. ¿Cuánto está hoy? 1.480, ¿no? Dijimos. Es un 5% a los jubilados. Hoy quiero recordar a los jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en la llamada Noche de los Lápices. Muchos jóvenes no conocen partes de la historia. Desde Saavedra nos escribe María Cristina Ortiz. Espero que sea un tema en las escuelas hoy, ¿no? Que todos tomemos un minutito para hablarlo. Sí, y 70 años del golpe del 55. Después, si querés, te menciono cada uno de los crímenes de Aramburu. Dale. Claudio dice, ¿por qué carajo los gobiernos populares subsidian a los medios privados? Genuflexión dura y pura. Gran pregunta, te la dejo pendiente la respuesta. Gabriela, que también manda muchos saludos. Walter, que se suma, dice, me sumo recién ahora, me había ido al pueblo, compañeros. Y también Marité, que dice, cerró una fábrica de motos, hay al menos 50 despidos y consulta si hubo cacerolazos el día de ayer. Ayer hubo cacerolazos en diferentes barrios, después les cuento un poquito más. Enseguida escuchamos oyentes que nos van dejando mensajitos por aquí contándonos lo que le pareció la cadena nacional de anoche. Tenemos un montón acá, gracias por estar aquí, pero les dije que hoy teníamos invitado en el estudio a Idaí Hackman, economista, diputado de Unión por la Patria, candidato. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, encantado de estar acá. Una jornada movidita, ¿no? Porque veníamos de leer el tuit de Cristina, hablamos recién con Paula Penaca, estamos analizando un poco lo que vimos anoche, nos preguntábamos si ese es Javier Milei, el que escuchamos anoche en la cadena. Sí, un Javier Milei domado, ¿no? El domador que ha sido domado. Sí. Bueno, igual hay que decir que siempre tuvo claro para nosotros que el problema de Milei no era el tono. No, claro. No era el tono, es el modelo. No es menor, de todas maneras, el maltrato y la violencia no es menor. Es evidente que el gobierno acusa recibo de la paliza que se comió en la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, ¿no? Entonces intenta tratar de modificar algunas cosas. Sí. A lo mejor lo hace por estrategia electoral, a lo mejor lo hace porque quiere
arreglar algo con algún gobernador de cara a la sesión de mañana, no lo sé. Pero es evidente que es el resultado de un gobierno que está más debilitado políticamente y que busca manera. Ahora, en nada este nuevo Javier Milei, por llamarlo de una manera, va a modificar las consecuencias de lo que está padeciendo la sociedad argentina. De todas maneras, el rumbo económico lo ratifica. El rumbo económico lo ratifica, el presupuesto es un dibujo insólito. Todos los presupuestos siempre tienen un poco de dibujo, en todos los gobiernos, porque obviamente cuando uno hace una proyección para el año que viene, en general todos los presupuestos son un poco más optimistas de lo que uno puede pensar que sea la realidad, pero este directamente es Narnia, digamos, ¿no? Porque la economía está en caída, digamos, nosotros estamos hace varios meses ya en caída de la actividad económica y un presupuesto que proyecta que el año que viene vamos a crecer. No se sabe de dónde, no explica cómo. Vos decías recién, se pronostica un dólar que es más barato del que está hoy, es decir, uno piensa que el dólar después de las elecciones va a bajar. Los mercados financieros descuentan que el dólar es más, los mercados financieros descuentan que va a haber un cambio posiblemente de régimen cambiario, no solamente. Sí. Entonces, están esperando una devaluación en realidad. Bueno, entonces me parece que todo lo que fue lo de ayer fue una puesta en escena, fue un simulacro. La realidad es la que está padeciendo la población, la realidad es la que ustedes están contando recién, empresas que cierran, gente que se queda sin laburo, y no hay ningún elemento para pensar que esto se pueda revertir en el que viene. Es decir, la recesión que estamos viviendo no es que es un daño colateral, una consecuencia indeseada del modelo, es el corazón. Porque hoy el principal ancla que permite que esta macroeconomía esté muy frágilmente, pero más o menos estabilizada, es decir, que no se vaya toda al demonio, es que los salarios están planchados, que la gente no puede consumir, que hay recesión, que hay apertura de importaciones. Entonces, vos ves ese modelo y decís, che, ¿por qué la economía va a crecer? ¿Por qué se va a generar laburo? ¿Por qué la gente va a estar mejor? No hay ningún elemento para pensar que eso sea así. Lo que hace el gobierno, como hicieron todos estos gobiernos, es vender espejitos de colores, decir, no, porque va a haber un boom de inversiones y no sé qué, cosas que ya hemos visto. Claro. Ayer todo el mundo comparaba este discurso de lo peor ya pasó con el de Macri de marzo del 2018. ¿No? Lo decía Cristina, lo mencionó también. Cristina también, sí. O sea, marzo del 2018, ustedes recuerdan, o sea, estábamos a un mes y pico de que se vaya todo a la miércoles. Sí. ¿Se acuerdan cuando empezó la corrida cambiaria que terminó con Macri en el FMI? Un mes antes el tipo decía lo peor ya pasó, ahora viene lo bueno. Bueno, siempre cuando te dicen lo peor ya pasó, nunca sale sospecha. bien eso, ¿no? Sí, nunca sale bien. Cuando te dicen lo peor ya pasó, probablemente sea, si no lo frenamos a este tipo, lo peor está por venir, ¿no? Itay, mañana se juega algo muy importante en el Congreso. Es buen detalle ese, porque yo le dije Itay, y no es su nombre, sí. Itay. Está bien, ya te escuché corrigiéndolo. Pero son muchos años de decirte Itay. Entonces... no hay ningún problema, ¿eh? Yo, como verás, ni siquiera te corregí. Lo voy a corregir, corregime, por favor. Ya estás paraguayizado en tu nomenclatura. Che, te iba a decir que mañana se juega algo importante en el Congreso, 2 leyes estructurales para lo que se viene discutiendo, y la gran pregunta es qué van a hacer los diputados de los gobernadores, ¿no? Estas provincias unidas, gente que se viste de federal para las elecciones, que al final son provincialistas, vecinalistas, no sé qué caracterización le puedes dar, pero ¿qué esperás de este segmento que por un lado tiene que mostrarse crítico de Milei porque tiene que salir a buscar votos en octubre, y por el otro lado son los que les han habilitado la ley base, las facultades extraordinarias, la gobernabilidad hasta ahora? Mira, son sectores que especulan, por lo tanto a 24 horas de la sesión no tengo elementos para juzgar cómo van a votar, ¿no? Por eso es incierto el resultado de la votación. Por ahí llegamos a los 2/3 o por ahí no llegamos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros hoy de acá a mañana? Tratar de que la movilización sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque esa presión social ayuda. ¿En qué sentido? Bueno, que más de un diputado, si ve que hay una gran movilización social, si siente que la sociedad lo está mirando, para decir, a ver qué vas a votar. Bueno, lo va a pensar 2 veces quizás. Porque cuando vos estás en una situación donde sentís impunidad, ¿no? Un diputado puede decir, bueno, total, juego con el gobierno, no pago costo. Bueno, tienen que sentir que va a haber costo. Eso es lo que nosotros podemos hacer hoy, de acá para mañana, y ojalá lleguemos a los 2/3. Ahora, pensando en el 26 de octubre, en las elecciones donde vamos a elegir diputados nacionales, senadores nacionales, yo no quiero diputados que a la hora de tener que votar a favor o en contra de la universidad pública, lo hagan en función de cómo le fueron cierres de listas, en función de qué cerró el gobernador con el presidente. O sea, no quiero diputados que estén especulando si están a favor o en contra de los jubilados, de las universidades, del Garrahan o de las personas con discapacidad. Yo quiero diputados y senadores que vayan a defender esos intereses en el Congreso, que siempre voten a favor de la gente, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacia el 26 de octubre que
fortalezcamos al espacio que te garantiza que en el Congreso va a votar bien, siempre. Digamos que te va a votar siempre a favor de la universidad pública, siempre a favor de los jubilados, siempre a favor del Garrahan y siempre a favor de las personas con discapacidad. Y ese espacio es Fuerza Patria. Es muy importante eso, digo, porque poco se habla de por qué necesitamos ese resultado en las elecciones, porque hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de avanzar en reformas previsionales, laborales, tributarias, que van en contra de la mayoría de los argentinos. Me parece que pasa absolutamente a un segundo plano, ¿no? No sé si... Este es un gobierno que nos ató más al FMI, ¿no? O sea, Macri ya nos había dejado, ¿no? Sí. Una mochila pesadísima. Alberto la confirmó. Durante el gobierno de Alberto no se pudo resolver el problema. Hubo las discusiones que todos conocemos, internas dentro de esa coalición. Sí. Pero sí podemos decir que Alberto no le pidió más plata al FMI, o sea, en todo caso no pudo resolver la deuda. Estos fueron y le pidieron más. O sea, nos empeoraron todavía, ¿no? Le cargaron 20 kilos más a esa mochila. Entonces, igual yo te diría, el FMI y Milei son socios en esto, ¿no? Obvio, claro. No es que el FMI le impone a Milei políticas que en realidad Milei no querría tomar, pero las toma porque está condicionado por el Fondo Monetario. No, Milei hace esto con pura convicción. Al lado de Milei creo que el fondo hubiera sido un poco más gradualista. O sea, Milei está convencido de esto que está haciendo, y yo insisto una cosa, esto no es un problema de plata solamente. La razón por la cual Milei ha elegido como blanco al Garrahan, la universidad pública, a las personas con discapacidad y a los jubilados no es solamente un problema de equilibrio fiscal, es un tema ideológico. O sea, Milei, el proyecto de Milei es un país sin universidad pública, sin salud pública, sin un Estado que asista, que ayude a las personas que tienen discapacidad y sin personas que se puedan jubilar, ¿no? Gracias a la política de inclusión jubilatoria. Es un tema ideológico, no de plata. Sí. Hay que volver a leer la plataforma electoral de Javier Milei. ¿Te acuerdas que la leíamos acá? Y le íbamos marcando y algunos decían, pero eso, porque tenía que presentar algo, lo armó, no va a hacer eso. Y cuando hablabas de salud, ¿qué querían? El fin de los colegios médicos, que el médico se arreglara con el paciente, cuánto me sale tal cosa, el que podía pagar, pagaba, el que no. Con la educación lo mismo. Digo, es el plan desde el minuto número 1. Es el plan, es lo que él tiene en su cabeza. Y por eso es tan importante el involucramiento de toda la sociedad. Porque por ahí una persona no usa el Hospital Garrahan. A lo mejor una persona ni siquiera va a la universidad pública. Justo la universidad pública igual es un ámbito muy masivo donde a lo mejor no tenés un pariente con discapacidad en tu familia. Pero acá la discusión no es si te toca a vos, es en qué sociedad queremos vivir, ¿no? ¿Vos querés vivir en una sociedad donde no haya un hospital que cure niños con cáncer? ¿O querés vivir en una sociedad en la que existe ese hospital? Bueno, eso es lo que está en juego hoy, ¿no? Entonces, todas las personas que creemos en la educación pública, en la salud pública, tenemos que poner nuestro granito de arena para tratar de frenar esto, para tratar de frenar esta locura. Hoy lo que está en juego es frenar este proceso de destrucción de la Argentina que lleva adelante el gobierno de Milei. Obviamente, en el medio tenemos que ir construyendo un proyecto alternativo, porque este modelo va a fracasar y nosotros vamos a tener que volver a gobernar, y sería muy importante que, a diferencia de lo que hicimos la última vez, lo hagamos bien. Pero hoy la pelea del 26 de octubre es frenar esto. Déjame que me meta en eso que decías de no solamente construir el antimileísmo, que creo que ya tiene cierta corporalidad en un sujeto importante y transversal en la sociedad argentina, sino pensar el futuro. Hablábamos del tema de la deuda, que me parece, jugás un rol, estás a la cabeza de la lista, no solamente por tu militancia, tu acumulado, también por ser economista, una persona que le puede debatir de igual a igual al gobierno. Y primero, para hacer esta pregunta, recordame cómo votaste en el acuerdo de Alberto con el FMI. Yo me abstuve. Bueno, acá estaba recordando que el peronismo votó muy dividido, 76 a favor, 28 en contra y 13 abstenciones, ¿no? Que fue el corazón de las discusiones en el Frente de Todos. ¿Qué habría que haber hecho? O te lo pongo en una pregunta más prospectiva. ¿Qué hay que hacer con un acuerdo del fondo? ¿Qué hay que hacer para rediscutir la deuda, que es básicamente la madre de todos los problemas en este país? Todos los que no votamos a favor de ese acuerdo, los que nos abstuvimos y los que votamos en contra, esa misma noche sacamos un documento, esa misma noche, explicando las razones por las cuales no habíamos acompañado ese acuerdo. Obviamente, como te decía antes, ahora la situación todavía es peor que la que teníamos en aquel entonces. Que ya era fiera. Que ya era fiera y ahora todavía es peor. Entonces, incluso te diría gente que estaba a favor de ese acuerdo, hoy te dice, ahora, por ahí poco por aprendizaje de eso y un poco por el empeoramiento, te dicen, no, esto no tiene solución. Entonces, lo que hay que asumir es que esta deuda, así como está planteada, es impagable para la Argentina. La Argentina no puede pagar 65.000 millones de dólares de capital más intereses al Fondo Monetario Internacional en los plazos que está estipulados. No lo puede pagar. ¿Eso lo piensa todo Fuerza Patria?
creo que hay un consenso mayoritario en Fuerza Patria que eso es así. Bien. Después está la discusión de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ese es el diagnóstico, no se puede pagar. Y yo creo que ahí hay distintas propuestas que estamos empezando a discutir. Hay una que tuvo recorrido público, que hizo un economista que vive en el exterior, llamado Daniel Kotzer, que es decir, bueno, lo que hay que plantear al FMI es separar un componente que puede tener legitimidad, que es lo máximo de acuerdo a la cuota que tiene Argentina en el FMI, que le podría prestar, eso creo que da algo así como 19.000 palos, 19 millones de dólares, y eso, refinanciarlo con las reglas del FMI, y el resto, una solución política. Él propone trasladarlo al Club de París, que se hagan cargo de esa deuda, etcétera. Es una propuesta. Hay otras, hay distintas propuestas técnicas sobre la mesa, pero más allá de las cuestiones técnicas es lo que no vamos a poder evitar es tener que sentarnos con el FMI y decir, muchachos, así no les vamos a pagar. Esto fue un crédito extraordinario, no solamente por el monto, sino por las condiciones en las que se dio. El primero, ya lo hemos hablado 1000 veces, la de Macri violando su propio estatuto, y el de Milei violando incluso la ley argentina, porque la Argentina tiene una ley que establece que los acuerdos tienen que pasar por el Congreso. Este acuerdo no pasó por el Congreso, con lo cual Milei violó la ley argentina. Además, los criterios que tiene el FMI, que se llama de acceso excepcional, cuando le tiene que prestar a un país mucho más de lo que le corresponde, tiene como una de sus cláusulas que tiene que haber un amplio consenso político en el país, porque obviamente están hechas esas reglas pensando en que si vos le prestás a un gobierno, son deudas que después va a tener que pagar eventualmente otro gobierno. Obviamente eso tampoco se cumplió, con lo cual hay argumentos jurídicos y le tenés de sobra. A Cristina Georgieva, no sé si es un argumento jurídico, pero diciendo, acompañen en las urnas a Javier Milei, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, el FMI hay que hacer una negociación muy dura en la cual se te van a hacer cargo de la parte que le corresponde. Esto no es un tema ideológico, ¿eh? Esto no es un tema ideológico, esto es un tema práctico. Es imposible que la Argentina pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda industrializarse, pueda volver a los mercados financieros. Fíjate la paradoja, ¿no? Ellos que siempre quieren supuestamente hacer los deberes para poder que la Argentina tenga acceso al financiamiento, con esta situación van en el camino opuesto. El riesgo país sube en vez de bajar. Si la Argentina no se saca esa mochila encima, ¿no? Entonces, va a ser el desafío. Si vos me preguntás en qué falló el Frente de Todos, digamos, tenía dos grandes misiones desde mi punto de vista. Una, resolver el tema del FMI y después bajar la inflación y mejorar las condiciones de vida de la gente. Bueno, falló en ambas, por distintas causas. Bueno, nuestro gobierno próximo tiene que tener un consenso previo de decir, bueno, estos dos temas los vamos a abordar de esta manera. Obviamente yo sé que esto no se resuelve en una elección legislativa, ¿no? Y hay distintos puntos de vista dentro de Fuerza Patria, pero lo que por lo menos pretendo es que de acá al próximo turno donde se elija el nuevo gobierno, lleguemos con algunos consensos básicos. Que no nos pase lo que nos pasó en el 2019, que es que somos muy buenos para establecer una estrategia político-electoral para ganar las elecciones, y después cuando nos toque gobernar, como nos pasó con el Frente de Todos, no tenemos consenso básico. Pero además tiene que haber un cambio de lógica en esto de somos pagadores seriales. Bueno, pará, no sé si te vamos a pagar, vamos a ver cuánto te vamos a pagar, discutamos algo antes de empeñarnos todos, porque el tema es ese, ¿no? Lo pagamos y nos condicionamos el futuro todos y todas. Y aparte que sea leccionador para el próximo que venga e intente endeudarnos, ¿no? Mirá, Argentina te discute o no paga, que no sea tan fácil meternos en este brete. La Argentina en esto, por ahí nosotros no somos conscientes. Muchos de todos los cambios que hubo en la normativa internacional sobre el tema de la deuda soberana de los países fueron gracias, lamentablemente, a grandes crisis de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, se llaman cláusulas de acción colectiva, que son unas cláusulas con las que se emiten hoy los bonos, con los que se endeudan los países, se pusieron a partir de la experiencia del conflicto con los fondos buitres de la Argentina, porque nosotros habíamos reestructurado la deuda durante el gobierno de Néstor y Cristina, habíamos logrado que el 93% de los acreedores acepten esa reestructuración, y por el 1% que no aceptó, nos comimos el quilombo con ¿te acordás? El fallo del juez Griesa. Bueno, entonces, a partir de ese aprendizaje, para que a ningún otro país le pase eso, que el 1% de los acreedores te pueda voltear toda una reestructuración de la deuda, todos los bonos soberanos de los países que se emiten a partir de ahora se emiten con una cláusula de acción colectiva, que básicamente significa que si vos arreglás con un porcentaje de acreedores, creo que son 2/3, el tercio restante tiene que aceptar. Basta de ser ejemplo igual en estas cosas. No quiero ser más vanguardia en estas cosas. Obvio, es horrible. Ahora somos los mayores deudores que tiene el fondo. Agarra Egipto esto. Pero bueno, nuestra historia con la deuda es una historia trágica. Vos podés ver la historia económica argentina a través de la historia de la deuda externa, que empieza desde la Baring Brothers en 1822. Y así para acá. Y
la deuda externa, ¿no? Porque hablamos hay algunas confusiones que los liberales hacen a propósito sobre el tema te toman toda la deuda y te dicen, mira, en realidad durante el gobierno de Cristina aumentó, es mentira que se desendeudaron y te empiezan a hacer trampa con los números y es la deuda externa. En la historia argentina nunca trajo beneficios. Eso no significa que nosotros estemos en contra de que la Argentina tenga acceso al financiamiento, porque la deuda externa bien utilizada para hacer inversiones, para mejorar la capacidad productiva del país, bienvenida sea. Pero el problema es que en estos modelos la deuda no es una herramienta de un país para financiarse, para invertir. Es una herramienta para financiar modelos económicos que no son sustentables y que en general, además, son de especulación financiera. Y entonces la deuda se usa para sostener el tipo de cambio planchado, como ahora, ¿no? Bueno, justo ahora no, ya no. Como lo hizo durante este año y medio, Milei, para que algunos vivos hagan negocios financieros y después para financiar la salida de esos capitales, ¿no? Entonces, bueno, si obviamente un país usa la deuda externa como vehículo para financiar especulación financiera, bueno, no tiene destino ese país, no tiene destino productivo, no tiene destino en términos de generación de puestos de laburo, en términos de las condiciones sociales. Eso es lo que hay que romper, que se había roto después del 2001. A mí me pasa, no sé vos qué edad tenés ahí, yo soy más pibe que vos. Pero cuánto, no tanto. Favor, yo soy más grande. No me tires esa 2001 bolsa, estaba. 2001 estaba. Yo cumplí 18 años en el 2001. Estábamos movilizándolo con las universidades justamente porque teníamos el ajustón encima. 2001 empecé, terminé el secundario. 2001, mi primera conciencia política es FMI, crisis de deuda. Claro, ¿no? sí. Poco tiempo estudié, después empecé a estudiar en la Universidad de las Madres. Yo hice una carrera en la Universidad de las Madres. Mirá vos. ¿Qué hiciste? Datazo. Era la que vino a tirar. 2002, 2003, no me acuerdo. Educación popular. Mira. La carrera de educación popular. Momento muy educación popular de tu vida, Es que mi ¿no? militancia en ese momento era social. Bueno, es que ahí empezaba, ¿no? Y la educación popular era la herramienta claro. para la militancia social. Hacíamos alfabetización de adultos. Hacíamos laburo de, apoyo escolar y esas cosas. Y entonces Freire, educación popular era... Después entré a la Facultad de Estudiar Economía unos años después. Así que siempre mi reconocimiento a la Universidad de las Madres y mi recuerdo. Acá recuerdan incluso una marcha que hizo EVE contra el pago de la deuda, con la consigna no al pago de la deuda, nosotros no debemos nada. Es que las marchas de la resistencia, se llamaban en ese momento las marchas de la resistencia, que se hacían todos los años, la bandera principal era el no al pago de la deuda. ¿Por qué? Porque se veía en los 90 que la deuda externa era el principal condicionante que tenía la economía argentina. Lamentablemente... Yo iría a buscar la bandera. ¿Qué querés que te diga? Sácale el polvo. Busquemos esa bandera. No sé dónde está. Bueno, nos portamos mal, debo decir, porque está casi que terminando el horario de la entrevista y no le cebamos un mate. ¿Tomás mate? Tomo mate, sí, por supuesto. ¿Tomás mate con coco? Tenemos una discusión acá sobre cómo se toma el mate. No lo condiciones. Escuchá su respuesta, por favor. No, pero te voy a decir... Ajá. Me dijiste antes que sacaron a Paula Benaca. Sí. Yo me siento al lado de Paula. Paula debe ser de las mías. Me siento al lado en la banca en el Congreso. Sí. Y ella toma mucho mate y me convida y le pone coco. Entonces, si bien no es... cuando tomo mate no tomo el de ella, que tiene coco. Paula lo sabe. Y no está tan mal. Mi candidato, Hackman, toma sin coco. Pero vieja. sí. Igual con coco, sin coco... Claro. Todos votamos a Fuerza Patria. Totalmente. Che, ¿puedo meter una más? Falsas antinomias. Pará, porque le quiero preguntar. Sí, vamos a hacer 2 manos. Pasamos 2 minutitos, no hay problema. No se tiene que ir. 2 minutitos nos pasamos. Yo lo que le quiero preguntar es cómo la ves la del 26. Digo, ¿pensás que se puede traspolar la experiencia de provincia de Buenos Aires a nivel nacional? Creo que tenemos que trabajar mucho para eso, que no nos podemos confiar, que no tenemos que caer en el triunfalismo, que tenemos que actuar con mucha responsabilidad y humildad. Lo peor que podríamos hacer es... decir, esto es un trámite porque ya le ganamos a la provincia. Claro. No. Hay que militar mucho, el gobierno va a jugar, ya estamos empezando a ver cómo juega, y nosotros tenemos que trabajar para concentrar el voto opositor en Fuerza Patria. En la provincia de Buenos Aires eso es más fácil porque ya hay un resultado y claramente Fuerza Patria es el instrumento. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos que lograrlo. ¿Por qué? Porque Fuerza Patria es el único espacio que puede garantizar una mayoría, articular una mayoría para frenar a Milei, ¿no? Fuerza Patria es el único espacio que te puede garantizar no solamente la consecuencia de votar bien, sino también la posibilidad de realmente ser efectivos en frenar a Milei. Nosotros tenemos un bloque hoy de 98 diputados nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 3 diputados nacionales y un senador. Nosotros necesitamos que Mariano Recalde, que es nuestro candidato a senador, renueve su banca. ¿Por qué no soñar con que estar peleando la elección y que también entre en Arias? Pero por lo menos conservar la mayoría de senador. Mirá,
Optimista, sí, obviamente. Digamos, uno es militante, tiene que ser optimista, y además va a una elección y tiene que ser optimista, pero hoy no me parece delirante plantearlo, porque veo que el gobierno está en una crisis política muy profunda, y el espacio de ellos también está disperso. Entonces, no me parece imposible estar disputando la elección de la ciudad. Y en diputados, nuestro objetivo es aumentar la representación. O sea, hoy tenemos 3 diputados, queremos tener más. Si nosotros tenemos, mira, con la elección de la provincia de Buenos Aires, la provincial, si se repitiera en octubre, tendríamos 4 diputados más. 4 diputados es lo que nos faltó para rechazar el veto a los jubilados. Te están dando argumentos para que te muevas el 26, digo. Vos que estás escuchando, anda a votar, no te quedes. Karina Milei acaba de pedir levantar la censura judicial para los audios. Agarrate las difundan paredes. Lo que quieran. Bueno, también hablando de electoral, retrocediendo ¿no? De una estrategia electoral. No tengo nada para esconder, sería el mensaje. Así que veremos. Qué lindo, unas ganas que caigan esos audios nuevos. Che, Itay, te quería cerrar con esta pregunta. Tu espacio político, que es Patria Grande, negoció muy bien en el cierre de listas. Estás vos a la cabeza en la ciudad de Buenos Aires, Juan Grabois está tercero, que es un gran puesto en la provincia de Buenos Aires. Entrevistamos acá a Adriana Serquís, que va a estar a la cabeza de Río Negro. Cristina felicitó por igual a Axel, a Juan Grabois y a Sergio Massa y a Máximo. Quiero preguntarte qué rol juega el Frente Patria Grande al interior del complejo entramado de Fuerza Patria. Mira, yo soy hoy candidato de Fuerza Patria, ¿no? Entonces tengo que expresar el conjunto, ¿no? Somos una fuerza que trata de hacer algunos aportes a un colectivo más amplio. Nosotros somos muy conscientes que somos parte de un movimiento, el Movimiento Nacional Popular en Argentina, que tiene 200 años de historia, por lo menos. No nos creemos ni los únicos, ni los principales, ni los inventores de nada. Somos un espacio que aporta algo que tiene que ver con algunos ejes programáticos, con algunas agendas que creo que le aportan al espacio, que tiene que ver con la agenda, sobre todo Juan, ¿no? de una determinada forma de ver la agenda social, ¿no? Cuál es el rol en un proyecto de país, de la economía popular dentro de un proyecto de país, ¿no? Que tiene que ver con una lógica de representación, ¿no? Nosotros creemos que la política tiene que incorporar en su lógica de representación a expresiones que no sean solamente de la militancia partidaria. Digo no solamente, no porque esté mal la militancia partidaria. De hecho, yo soy un militante político clásico, si querés, ¿no? Empecé en la universidad, después fui candidato, ahora soy diputado, pero también hay otras representaciones, ¿no? Entonces nosotros tratamos de aportarlas a las listas. Por ejemplo, está Juan, pero también está Fernanda Miño, por ejemplo, en la lista, ¿no? Y lo mismo que tratamos de hacer en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en mayo. Entonces, tratamos de aportarle algunas agendas programáticas, algunas... No, estoy tratando de evitar la palabra renovación, porque es una palabra que está tan bastardeada, tan trillada. Genera muchas tensiones. Sí, además, a mí dame viejos de 70 años de militancia. Está bien, sí, claro. Pero eso no significa que no haya nada que discutir ni que actualizar, ¿no? O sea, como que a veces entramos en una dicotomía donde, bueno, hay, digamos, sin negar, ¿no? Sin dejar de reivindicar, y sin darle un lugar a los compañeros y compañeras que tienen más experiencia, también abrir los lugares a nuevas representaciones, ¿no? Obviamente. Sí. Que no es un tema de edad solamente, ¿no? A veces es un tema de trayectoria, de gente que viene de otro lado y representa otra cosa distinta. Y está bueno que la incorpores. El peronismo siempre fue eso, ¿no? El peronismo siempre fue incorporar y hacer una alquimia de cosas. Entonces, creo que nosotros somos una expresión de eso, y en todo caso... sí siento que hoy tenemos más responsabilidad en ayudar a que lo que se venga después de Milei salga bien, ¿no? Nosotros, durante el gobierno del Frente de Todos, éramos un actor secundario de esa coalición, ¿no? Entonces, eso tiene sus pros y sus contras. Hicimos algunas experiencias concretas, la política de integración suburbana que encabezó Fernanda Miño en la CISO. Bueno, creo que son experiencias que salieron bien, ¿no? Fue una forma de mostrar cómo se puede gestionar el Estado que creo que sirve para pensar otras áreas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que pensar un proyecto de gobierno, un proyecto de país que nos tiene que integrar a todos, que nos tiene que sintetizar y donde a lo mejor hay que incorporar algunas experiencias que no tuvieron tanto protagonismo en la experiencia anterior y que pueden tener más protagonismo en esta. Obviamente ese protagonismo viene asociado a una mayor responsabilidad. Nosotros estamos decididos a asumir ese desafío y ayudar a que el próximo gobierno salga bien.
por eso le damos tanta bola a nosotros al aspecto programático. Nosotros somos una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Escribimos un libraco así que se llama Plan de Desarrollo Humano Integral, donde tenemos propuestas para todas las áreas de gobierno. Le damos mucha bola a eso. Yo sé que parece a veces antiguo eso, de discutir programas, ¿viste? Como no sé, como se discutía en otra época, ¿viste? Los programas. Viejo funciona. Lo viejo funciona, entonces hay que volver a discutir programas, hay que volver a discutir contenido. La política no es solamente comunicación, la política no es solamente redes. No, pero por favor también revisen la comunicación. Sí, también, está bien. Todo. Pero Las también hay que redes, tener la ideas, comunicación y el proyecto sobre porque todo. Porque una buena obvio. comunicación te puede llegar hacia el poder, pero si vos no sabés, ¿qué hay que hacer con el problema Obvio. del FMI? ¿O qué hay que hacer con la vivienda? ¿No? ¿Cuál es la política de vivienda? ¿Qué hacemos con los barrios populares? ¿Qué hacemos con la clase media? ¿Qué hacemos con los alquileres? ¿Qué tipo de industrialización necesita la Argentina? ¿Es la industrialización vieja del siglo XX sustitutiva o es una nueva industrialización? ¿Qué pasa con los sectores, los nuevos fenómenos del trabajo? Por ejemplo, esta es una discusión que nosotros estamos tratando de instalar dentro del espacio. Nosotros cuando hablamos de trabajo, muchas veces parecería que solamente hablamos del trabajador clásico, es el trabajador en relación de dependencia que tiene recibo de sueldo, convenio colectivo de trabajo y está en una fábrica 8 horas por día. Y hoy hay muchas formas de trabajo, no es la única. En los sectores populares, que llamamos economía popular, pero también en los sectores medios. ¿Qué hacemos con los pibes que están pedaleando una bicicleta o andando en una moto? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, esas formas de trabajo nuevas que tenemos que integrar en nuestro proyecto de país son todas discusiones que tenemos que, en mi opinión, abrir un poco la cabeza, ¿no? Porque si no, nos quedamos representando cada vez un sector más chico y dejamos afuera, o la derecha le habla a sectores a los cuales deberíamos hablarle nosotros, ¿no? Totalmente. Bueno, sí. podríamos seguir horas, pero quiero decir, tratamos de empujar la discusión un poco en este sentido. Bueno, te vamos a invitar nuevamente, así hablamos un poco más de la vivienda, del acceso a la tierra y de tantos otros temas que son súper interesantes y te agradecemos muchísimo por tu visita hoy. Vamos a la tanda, 13:07 minutos, quédate, estamos hasta las 2 de la tarde. Somos Radio. AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Nicolás Márcico está en AM530. Jorge Penayo es de la Comisión Interna de Mondelez en Pacheco y candidato también a secretario general por el gremio de los trabajadores de las empresas alimenticias. Que nosotros sabíamos de lo que iba a venir a hacer esta política económica. Por eso fuimos activos también dentro de la fábrica para poder militar el voto a Massa en aquel momento. Lamentablemente todavía no tenemos ni siquiera la magnitud del desastre económico que va a dejar en la Argentina, que va a costar mucho posterior levantar esta situación económica. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800 888 4500 Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
Comedia de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buenos días, Felicitas. Buenos días, Jair. Les habla Gerardo de Capital Federal. Peluca tiene razón cuando dice que es importante el déficit fiscal. Lo que pasa es que él no sabe qué es el déficit fiscal, porque se compone de dos partes. Una son los ingresos, de eso nunca habla. Y el principal problema de los ingresos es la evasión, que él no piensa combatir. Para nada. Es más, baja impuestos. Así que alguien se lo tendría que explicar. Les mando un gran abrazo. En la Rosada hay un psicópata escupiendo su espuma. De los caniles salen huesos para su lujuria. Para su lujuria. En el palacio venden sus almas las ratas inmundas. Y la matrona desencarnada, disoluta bruja. Disoluta bruja. Miguel de Salta. Jamoncito, las pelotas. Miguel, pero que es como un tema de heavy metal adaptado a la coyuntura, me encantó, es como un Iorio 2025, 13 y 14, seguimos en Bonavita en 530, hasta las 14 horas los acompañamos y ustedes saben que hoy es día martes y los martes nos damos el lujo, algún día le contaré a mi hija, ¿sabes que yo compartía un programa de radio con el doctor Atilio Borón? ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jair? Bien, bien. Es una forma de decir porque uno mira al mundo y la verdad que preocupado. Hablamos afuera del aire, Estados Unidos y Charlie Kirk, Venezuela y la amenaza de invasión, la ciudad de Gaza y la extensión del genocidio del ejército de Israel. ¿Por dónde arrancamos, Atilio? Mira, yo empezaría, digamos, por casa, ¿verdad? Digo casa, la casa grande latinoamericana. La permanente amenaza del gobierno de Estados Unidos para dominar por completo la situación de Venezuela. En otras palabras, para producir el famoso cambio de régimen que ellos quieren, que no lo han podido lograr por las urnas, en un país que, fíjate que desde que triunfó la Revolución Bolivariana y ganó Chávez la primera elección, que fue a finales del 98, Chávez asume en febrero del 99, desde aquel momento hasta acá hubo más de 30 elecciones. Tremendo.
¿Te das cuenta? O sea, en contra de todas las visiones que dice, una dictadura, digo, la gente se expresa permanentemente, bueno, y siguen ganando, y tal vez no porque los nuestros sean buenos, los otros son peores, como se solía decir a veces acá en la Argentina, ¿no? Perón decía esto, Perón decía, no es que nosotros seamos buenos, es que los otros son muchos peores. Y Estados Unidos tiene entre ceja y ceja apoderarse del petróleo venezolano. Principal reserva a nivel mundial, ¿no? Certificada. Ojo, no es que Maduro dice tenemos la más grande reserva, sí. No. Esto lo dice la OPEP y lo dicen los organismos especializados en el petróleo. Entonces, y lo que yo siempre agrego, porque a veces muchos analistas dicen es la principal reserva, lo cual está muy bien, pero lo que hay que decir también es que es una reserva que está a apenas 4 días de navegación de los Estados Unidos, y eso le agrega, ¿verdad?, un componente irresistible. Entonces, como no han podido hasta ahora, inventando presidentes ficticios como Juan Guaidó, ¿recordás?, ¿no es cierto?, en el 2018. Sí, el autoproclamado 70.000 votos sacamos nosotros más en el Centro de Estudiantes Sociales que Juan Guaidó. Claro, bueno, y sin embargo, pese al tamaño de esa falsificación absoluta, Guaidó fue reconocido por la mayoría de los países occidentales. La Unión Europea reconoció a Guaidó, el Parlamento Europeo, los gobiernos europeos, por supuesto Estados Unidos, había sido una invención de Trump. Le fracasó eso. Y este Guaidó resultó ser un pillo de 7 suelas que se robó todo. El día que esto se normalice, Guaidó termina en la cárcel por 30 años. ¿verdad? La otra vez lo vieron en un abierto de tenis en el sector VIP, dándose una bastante buena vida, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, imagínate que él quedó a cargo, por ejemplo, de Citgo. Citgo era es una de las más importantes redes de estaciones de servicio que hay en los Estados Unidos, ¿verdad? Y la manejaba este tipo. Bueno, en fin, un desastre. Entonces ahora Trump, en un contexto internacional, ¿verdad?, en donde Trump siente que ya ha perdido potencial de intervención en el mundo asiático, en el Extremo Oriente, lugar que hoy en día es el centro de gravedad de la economía mundial, bueno, se vuelve hacia América Latina, que es la reserva estratégica. Este es el tema de la reserva estratégica latinoamericano, lo vinieron machacando desde mucho tiempo atrás Fidel y el Che, ¿no es cierto?, insistiendo en ese tema. En el contexto de la guerra de Vietnam se decía, ojo, que Estados Unidos, si le va mal en Vietnam, va a redoblar sus esfuerzos para controlar América Latina y sembrar de dictaduras a América Latina. Miremos lo que pasó en los años 70. Dicho y hecho, el plan Cóndor en Argentina, en Paraguay con Stroessner, Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile. Claro. Te quiero llevar una pregunta dura, un poco maniquea, pero que me parece que está bueno para debatir. ¿Se viene una invasión estadounidense a Venezuela? ¿Qué decís, Atilio? Mira, a ver, yo creo que es poco probable que hagan una cosa así. Te digo más, los expertos militares norteamericanos dicen que eso sería una locura. Mirá, los propios generales yanquis. Sí, algunos están ya retirados, pero son tipos que conocen muy bien el paño y que además reflejan la opinión de los militares profesionales. O sea, ¿viste? Claro. Porque muchas veces nosotros leemos en los medios o incluso en revistas académicas gente que opina sobre este tema militar y, como diría Borges, sin que nunca hayan sentido el silbido de una bala rozándole la cabeza. Esa es la expresión de Borges. Linda. Impresionante, que se la dijo a uno de la Junta Militar, acá Borges, ¿viste? En esas cosas que solo él podía decir eso. Bueno, y entonces, pero los que tipos sí que sintieron que el silbido de la bala le pasaba a la cabeza, ¿qué dicen? Dicen, primero, ojo, que Venezuela no es Irak. Venezuela es un territorio 2 veces más grande que Irak, con más población que Irak, con un armamento que han venido haciendo en función de sus acuerdos con Rusia y China de primerísima generación. O sea, el armamento que dispone hoy Venezuela, yo me atrevería a decir, no lo tiene ningún país de América Latina, incluyendo Brasil. No lo tiene. ¿Te das cuenta? Pero te picanteo. Dale. Vamos a jugar al abogado del diablo, ¿no? Dale. Al mismo tiempo, Bashar el-Assad en Siria tenía
un ejército un poco más flojo, pero con un acumulado importante, tenía el apoyo geopolítico de Rusia, tenía un apoyo popular relativamente ponderable, y así todo entraron los yihadistas y les duró 2 días. Bueno, pero no tenés algo equivalente a los yihadistas dentro en Venezuela, esa es la diferencia fundamental. Bien, tenés razón en tu análisis, pero no tenés eso. Lo que tenés, a ver, ¿quién es? María Corina. Está tuiteando de Miami, María Corina. Edmundo González, no sé ni quién es ella, ya me olvidé quién es. Está claro. Entonces no tienen. Ahora, ¿por qué además? Fíjate que siguen diciendo los expertos americanos. Sí. Si llegaran a querer hacer eso, la misión que tenemos ahora en el Caribe, 4.500 hombres, no serviría absolutamente para nada. En un territorio como el de Venezuela y con una línea costera como la de Venezuela, que tiene casi 2.500 kilómetros de largo, una invasión y una ocupación requiere movilizar una fuerza efectiva de más de 300.000 hombres, que en este momento Estados Unidos no tiene disponible. Porque además, recordemos, no hay servicio militar obligatorio en Estados Unidos. O sea, si vos querés armar un ejército de 300.000, ¿no es cierto?, que no tenés ahora, o no tenés en condiciones de pelear ahora, porque los tenés en otras partes. Claro. Pensemos lo siguiente, en Europa hay más de 100 bases militares norteamericanas, todavía, producto de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania nomás hay más de 30. ¿Te das cuenta vos? Bueno, ¿qué hacen? ¿Distraen todo eso en el momento que está la guerra en Ucrania y los mandan a Venezuela? No way, como dirían los americanos. O levantan rednecks de las orejas para alistarlos, que tampoco parecería que fuera el plan más osado de Donald Trump. Te sumo algo más, Atilio, para seguir complejizando, porque me parece que, bueno, además Atilio, ustedes saben, es una de las personas que mejor maneja el tema geopolítica y Latinoamérica. Ayer hablaba con un colega, se llama Álvaro Susarini, vive en Venezuela, se dedica a analizar temas de geopolítica, y me decía 2 cosas. Por un lado, tomaba tu hipótesis totalmente, pero me decía, ojo, no es tan simple, porque Estados Unidos movilizó aviones F-35 que salieron desde Puerto Rico y viene avanzando sobre la zona de exclusión económica de Venezuela, que es básicamente prepotearte en la cara. Y por el otro lado, me decía algo más que me parece interesante que te detengas vos también. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro salió a movilizar a las milicias, que son los civiles con algún tipo de conocimiento de armamento, de defensa del territorio, una especie de reservistas, si querés, que alcanzarían los 3 millones, que en los últimos ejercicios de movilización superó ampliamente los 2 millones de convocatoria. ¿Cómo se leen estas tensiones? No, yo creo que lo que dice tu amigo es real, ¿verdad? Movilizaron esos F-35 a las bases que ellos tienen en Puerto Rico. Ahora, lo que hay también un viejo adagio de la ciencia militar, y es que las guerras se ganan con la gente en el terreno. Vos podés tener todos los aviones que quieran, podés bombardear. A ver, ¿qué hizo Estados Unidos en Vietnam? No dejó piedra sobre piedra. Y perdió la guerra. Y perdió la guerra de una manera absolutamente indigna. Ni siquiera pudieron decir, bueno, hemos sido derrotados y hemos peleado dignamente. No. ¿Qué hicieron en Afganistán después de 20 años? Bombardearon todo y perdieron. O sea, la aviación te puede servir para destruir ciertos objetivos militares, pero si vos no tenés tropa que avance y ocupa el territorio, bueno, podés destruir un país, pero no lo vas a ocupar. El país quedará destruido, como quedó destruido Vietnam, y hoy en día, bueno, 50 años después, 40 años después, Vietnam es una de las grandes potencias económicas del sureste asiático. ¿Te das cuenta? Vietnam exporta más que Brasil. Una locura. Una locura. Un país que poco más que la provincia de Catamarca en la superficie exporta más que Brasil. Entonces, es cierto lo que dice tu amigo, llevaron los F-35, ¿qué pueden hacer? Y de repente van a empezar a bombardear algunos de los buques de pescadores que hay ahí. Que ya lo están haciendo. No se sabe a quiénes bombardearon, porque, digamos, lo que es muy raro es que, ¿por qué los bombardean? ¿Por qué no los detienen? Y los muestran, y le sacan la foto como hacen el FBI con el metro ahí atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo muestran? ¿O por qué decretan la pena de muerte sin ningún tribunal? Claro, pero es que yo creo que en el fondo probablemente esto no sé si no es una jugada, porque ahora yo te digo lo siguiente, partamos de una premisa, el imperialismo siempre miente, como decía el Che, que no se le puede creer ni un tantito así, nada decía el Che. Digo, a ver, ¿te mostraron el cadáver de Osama Bin Laden a vos? Jamás, bueno, yo no lo vi.
lo vi. Y bueno, yo tampoco lo vi. En Estados Unidos, ¿verdad? Cuando un tipo muere, las huellas digitales, las fotos de frente, las fotos de perfil, la ropa. Acá no mostraron absolutamente nada. Y engañaron a la opinión pública de que ese era Osama Bin Laden. Mi información que tengo de muy buena fuente. A ver. Bin Laden era un tipo diabético que tenía que hacerse una diálisis cada 3 días. ¿Vos te parece que un tipo como ese lo podemos meter en el medio de una jungla o en el medio de un monte que no llega a nada, que apenas tiene electricidad y ahí se va a estar dializándose durante años? Digo, tenían que agarrar a uno. Además, fíjate, acá hay una cosa muy interesante. En Estados Unidos, quien comete un crimen, rápidamente, en 24 horas o 48 horas, siempre identifican a alguien. Después, viste, el proceso termina, ya nadie se acuerda. Vos fíjate si era un perejil, si no. Claro, porque y alguien me dijo, a mí, un colega estadounidense, me dijo, Atenio, lo que pasa es que acá la policía hay que rodearla de un halo de profesionalismo y reconocimiento. Tienen que agarrar a alguien, no importa si es culpable o no. Bueno, en todo caso, volviendo al tema, yo personalmente creo que sería una medida muy, muy extrema la que pudiera tomar Trump de decir vamos a bombardear y vamos a ocupar Venezuela. Ahí se encontrarían, digamos, con la horma de su zapato. No descarto, sin embargo, que hagan operaciones quirúrgicas que provoquen mucho daño, porque vos haces mucho daño en una guerra no solo con las bombas. Si yo te hago estallar la principal represa que aporta más del 70% de la electricidad de Venezuela, que es la represa famosa del Gurí, bueno, entonces estás produciendo un gran daño. No descarto eso. Pero además, ¿cuánto tiempo lo pueden mantener? Y van a generar una situación internacional aquí muy complicada. Ya salió hasta Petro, ¿no? Petro, un tipo que, si bien es de izquierda, tuvo una relación contradictoria con Venezuela. En un momento se apoyó, en un momento no reconoció a Maduro, pero acá salió a dejar las cosas muy claras. No queremos tropas yanquis en nuestras costas. Claro. Y escúchame, y están radicalizando el discurso de alguien como Lula, que no tiene una buena relación con Maduro, sin embargo, Lula salió a decir de que sería inadmisible continuar con este tipo de agresiones, intimidaciones, etcétera. Que de hecho tiene una buena relación Itamaraty con Estados Unidos, ¿no? Muy la buena. Cancillería brasileña siempre tuvo vasos comunicantes muy aceitados con la Cancillería yanqui. Te quiero llevar a otro tema porque no tenemos tanto tiempo, pero no quiero que dejemos de hablar de esto y lo voy a linkear desde este lado. Marco Rubio, que es el principal promotor del belicismo contra Cuba, contra Venezuela, contra Latinoamérica en general, ¿no? Porque no les importa si son tan de izquierda o un poquito de centroizquierda, estuvo en Israel. Así es. Esta semana. Y hoy vemos el avance del genocidio, porque acá siempre lo llamamos por su nombre, no nos dimos cuenta un año y medio después, del genocidio israelí sobre la ciudad de Gaza. Sí. ¿Por qué se da esto ahora y a qué obedece la incursión terrestre del ejército israelí? Yo creo que se están quedando ya en una situación, el ejército israelí, en una situación muy, muy desmejorada, porque al fin y al cabo no han podido recuperar a todos los rehenes. El ejército más poderoso de Oriente Medio ha demostrado que no puede dar batalla contra un grupo de milicianos armados que no son un ejército, jamás no es un ejército, son tipos que tienen un entrenamiento militar, pero nada más, con un déficit en términos de equipamiento, de municiones, de armas, etcétera, y sin embargo el ejército más poderoso de Oriente Medio y uno de los más poderosos del mundo no pudo con ellos. Tendrían que haber recuperado a todos los rehenes, todavía quedan muchos rehenes en manos de Hamás. Y lo que pasa es que Rubio está, hay que decirlo con todas las letras, es un hombre que está al servicio del Estado de Israel, al servicio del sionismo. Rubio ha estado recibiendo, ha aparecido un libro muy reciente de un observador y un comentarista, un periodista cubano, Edelberto López Branch. Te recomiendo que lo sigas, si no lo seguís ahora. Edelberto López Branch, Edelberto con H, ¿no? Empieza, en donde hace un análisis sobre Marcos Rubio y la enorme cantidad de dinero que el sionismo ha venido invirtiendo en Marcos Rubio desde hace por lo menos 20 años. O sea, Marcos Rubio es simplemente un vocero del régimen neonazi de Israel. Y fue allá para ratificar la inquebrantable, son las palabras de él, inquebrantable solidez de los vínculos entre Estados Unidos y Israel. Ahora,
condonar lo que está haciendo el Estado de Israel hoy en Gaza es algo de una perversidad inimaginable hasta hace poco tiempo atrás. Pero ¿quién puede ponerle un límite, Atilio? Uno piensa, el Consejo de Seguridad de la ONU no porque está el veto de Estados Unidos. Estados Unidos no porque tiene un radical al frente de la Secretaría de Estado. Incluso hay sectores institucionales del Partido Republicano que le dicen: muchachos, nosotros prometimos America First, prometimos primero América, dejémonos de boludeces de Venezuela, de Ucrania y de Palestina y vamos a cumplir el contrato electoral. Uno piensa, Rusia históricamente tuvo un diálogo bastante fluido también con Israel, igual que con Palestina. No se va a meter militarmente. China no es un país que vaya a tomar una decisión bélica en materia de ir a defender el pueblo palestino. Los estados árabes, digo, acá lo hemos dicho, la mitad de los estados árabes está con Occidente, y te digo Marruecos, y te digo los Emiratos Árabes, y te digo Jordania, y te digo Egipto con los hermanos musulmanes, garantizando esto. Irán, que era la única voz, junto con Yemen, ¿no?, que había levantado la mano diciendo: che, muchachos, esto es una locura, muy debilitado. ¿Quién le puede poner un límite a Israel, Atilio? Nadie. Yo creo que además, espérate, no solamente en el caso de Israel, si hubiera algún otro conflicto internacional, digamos, no hay ninguna autoridad mundial hoy que pueda poner límite a eso. Mirá. O sea, cuando hablamos del derrumbe del orden mundial, mal llamado orden mundial, que en una época funcionó, porque en una época pasaban cosas como esta, iban los cascos blancos de Naciones Unidas y paraban la mano. Hoy en día no hay. Por eso cuando se reúnen ahí en Beijing en la ceremonia por los 80 años, que aparecieron Xi Jinping, Putin, Narendra Modi, el presidente de Pakistán, el líder norcoreano Kim Jong-un. Ahí, digamos, eran un total de 26 jefes de Estado que estaban ahí, estaban un poco, de alguna manera, sembrando la semilla de un nuevo ordenamiento internacional que deba tener la capacidad de evitar de que lo internacional se transforme en la ley del más fuerte, en la ley de la selva, que es lo que tenemos en este momento. No hay nadie que los para. Y digo, hay un solo límite, el límite moral, pero digamos, Occidente y su decadencia no tienen condiciones para imponer absolutamente nada. En el caso de Israel, bueno, está dominado por una pandilla de delincuentes neonazis, hay que decirlo, que practican el genocidio, incluso infligiendo un enorme daño al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque, sí, y al pueblo judío, digo, la asociación entre el Estado de Israel y el pueblo judío es una aberración que solo termina redundando en una defensa de Israel de sus prácticas a partir de creencias religiosas. Chamullo grande como una casa. Absolutamente, ¿te das cuenta? Entonces, desgraciadamente, lo de Palestina yo creo que va a seguir largo tiempo, por lo que vos decís, digamos que potencias que podrían involucrarse en el conflicto no lo van a hacer, porque además hay un riesgo muy grande. Vos te metes hoy, supongamos que Rusia se mete en la defensa de los palestinos. Hagamos ese ejercicio. Netanyahu va a responder con un ataque probablemente nuclear, controlado y de baja intensidad en contra de Rusia. Y Rusia va a devolver ese ataque con una proporción muchísimo mayor y se genera una reacción en cadena donde eso termina en un holocausto nuclear que abarcaría no solamente Oriente Medio, sino también gran parte de Europa. O sea, este es el otro tema también, ¿te das cuenta? Es decir, y te cierro con esta. Haces una caracterización que comparto totalmente y que está buenísima, que tiene que ver con que la institucionalidad del mundo no tiene capacidad de darle solución a un genocidio en curso. Ahora uno piensa, necesitaríamos otra institucionalidad. 1000 veces se habló, saquemos la sede de la ONU de Nueva York para arrancar, ampliemos el Consejo de Seguridad. No tenemos un país latinoamericano y africano, ¿no? Entendido como un entre los 15 pueblo. Del Consejo de Seguridad, ni entre uno. Los 15 está, pero entre los 5 que tienen poder de veto de decir no se equivoquen muchachos, no tenemos ni uno. No tenemos a la principal potencia demográfica del mundo, que es la India. ¿Qué solución, qué alternativa en los 2 minutos que nos quedan hay para reconfigurar la arquitectura institucional del mundo? Lo primero está hecho, hay una nueva correlación mundial de fuerzas, y esto es el dato positivo que permite pensar todo aquello. Bien. Permite pensar una reforma del sistema de Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, en donde hay un país como Francia que perdió su gobierno, ¿verdad? Cayó el gobierno francés, y eso que hace 10 años hubiera sido una noticia mundial, hoy, por la irrelevancia en que han caído los países europeos, ni siquiera apareció
salió en la página 10 de los periódicos, ¿te das cuenta? Sin embargo, sigue teniendo Francia, junto con Inglaterra, China, Estados Unidos y Rusia, capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. Tenemos que hacer una gran reforma, pero eso no lo va a hacer el núcleo dominante hoy en el sistema internacional, que por ahora es Estados Unidos y Europa, pero que ya se ven muy fuertemente amenazados por los BRICS y la emergencia del sur global. Muchas gracias, como siempre un lujo charlar contigo, Atilio. 13:34, vamos a una breve tanda y seguimos con Bonavita en 530. Somos Radio AM 530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad. Siempre.
Fue con trazos indelebles con los que dibujaron la utopía a pura primavera. Fue con puntas apasionadas con las que delinearon un horizonte de esperanza. Fue con líneas encendidas y cargadas de futuro con las que escribieron la historia. Fue con tonos fulgurantes con los que pintaron sueños a los olvidados de todos los tiempos. Fue con tintes insumisos con los que se resistieron a una patria en monocromo, y porque fueron colores luminosos que las mazmorras genocidas no pudieron apagar, es que los lápices a 49 años por siempre seguirán escribiendo. Abrazo, Felicita y Jair, Lali de Valvanera. Todos se han mantenido callados, toda la Patagonia vendida y todo el mundo no contando en ese momento qué era lo que estaba pasando, y cómo democracia también es eso, decirnos estas tierras fueron vendidas de esta manera, y que lo sepamos aunque ya estén instalados ahí. Gracias a todos, gracias Lali por ese poema tan lindo. Hoy nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Si querés acompañar la movilización, estás en la ciudad de Buenos Aires, a las 4 les pibis concentran en el centro Virrey Ceballos, centro que alguna vez supo hospedar al Grito del Sur antes de que nos desalojaran. 11 3200 0530, ese es el número de la radio de las madres en donde podés contactarte, mandarnos un mensaje, un audio, un sticker, lo que más quieras. Te contábamos que la sesión de mañana va a estar muy caliente. La gran pregunta es qué van a hacer aquellos diputados que responden sin mucha terminal política, ¿no? O que responden a sus gobernadores o a sus provincias, y que frente al veto a los ATN, a las transferencias del Tesoro Nacional, que el gobierno tiene la obligación de repartir entre las provincias, y su discrecionalidad en el manejo de la negociación, ahora están en duda. Nos decía el propio Itay Hagman, primer candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, diputado actual, que todavía no se sabe si se conseguirán los 2/3 que se necesitan en la Cámara Baja para voltear el veto. Acordate que ambas leyes habían sido aprobadas con una amplísima mayoría parlamentaria, 158 votos a favor, si no me equivoco, fue lo que obtuvo presupuesto universitario. Veremos qué hacen también los militantes y diputados de la Unión Cívica Radical, ¿no? Tipos que tienen un gran semillero en la universidad. Ahí la pregunta es si habrá nuevos quaders. Me gusta el graph cómo está Vicente Castro. ¿Cuánto sale un voto de un diputado nacional hoy en día? Y si te lo resuelven con 4 semáforos y 3 sendas peatonales, ¿no? ¿Cuánta plata están negociando los gobernadores para tener los votos a favor? Para hablar de todo lo que va a pasar mañana en el Congreso, pero también de lo que va a pasar en la calle, tenemos a uno de los protagonistas de la pelea universitaria por la ley de financiamientos, por la dignidad de nuestra educación superior, que es Oscar Daniel Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Hola Oscar, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. ¿Cómo andan? Bien. Muy buenas tardes. Bueno, en este momento, digamos, crucial por la fecha y por lo que está pasando en el sistema universitario, aunque ya venimos hace 2 años con casi 2 años con este problema, ¿no? Totalmente, muy prolongada ya, digo, la crisis que están teniendo nuestras universidades, que a pesar de haber logrado la ley, ahora tienen que enfrentarse de nuevo al veto. ¿Qué sabés, Oscar, de cómo viene el poroteo? Estoy al tanto de que estás haciendo muchas gestiones con las distintas bancadas, levantando teléfonos, intentando persuadir voluntades. ¿Qué pasa sobre todo con aquellos diputados que responden a gobernadores que pueden ser extorsionados con caja por el gobierno? Bueno, como decís vos, esto es minuto a minuto, y hasta que mañana, cuando se llegue a votar, no sabemos, porque estas cosas, como lo comentabas vos recién, inclusive muchas decisiones que por ahí pasan por fuera del sistema universitario, porque es una cuestión de algún ingreso o alguna cuestión de una provincia, de gobernadores, pero también hacerle entender que gobernadores y diputados y diputadas lo que están votando con la ley es para cada docente, no docente de cada provincia. Esto no es que es una cuestión etérea, corporativa. Estamos hablando que en cada lugar donde está la universidad se perdió más del 40%, que esto está ratificado en el veto. Y bueno, digamos,
uno por ahí siempre es optimista, porque siempre hay que tener el optimismo. 2 tercios es un número muy importante. Si bien el otro día, inclusive cuando se aprobó, se estuvo prácticamente en ese número, bueno, uno nunca sabe si 2 votos para un lado, 2 votos para el otro te cambia la ecuación, pero siempre somos optimistas de que los diputados, diputadas y gobernadores entiendan de que realmente es necesario para el sistema universitario, para mantenerlo, esta ley, ratificar la ley que ya aprobaron, ¿no? Y sobre todo que ayer el presupuesto que se mencionó, que inclusive se hizo énfasis, pero no es otra cosa que el mismo presupuesto que tenemos ahora, o sea, sí. Tomamos lo que estamos cobrando ahora y lo multiplicamos por todo el año y nos va a dar ahí casi 4,8 billones, nos da 4% más y a su vez la inflación pronosticada es 10% por el mismo gobierno, digo. O sea, en conclusión, venimos perdiendo más del 40% y con el presupuesto 2026 vamos a seguir perdiendo más aún. No, una tomada de pelo, además, porque es un gobierno Exacto. que se ha dedicado a gestionar sin presupuesto y lo presenta ahora arrinconado por el veto al Garrahan, el veto a las universidades. Oscar, mañana va a ser una jornada muy importante porque va a haber movilización en todo el país, quiero recalcar eso, el carácter federal de las convocatorias, y también porque desde el CIN y desde diferentes universidades, transversal en sus signos políticos, ¿no? Universidades que quizá tienen rectores radicales, otros que tienen rectores peronistas, otros que tienen rectores más independientes, convocan a salir a las calles. ¿Qué se juega mañana en la calle y cuál es la herencia de la universidad ocupando el espacio público? Pienso en el Cordobazo, pienso en la reforma universitaria. Mira, es fundamental mañana esto justamente que acompañar, bueno, inclusive te agrego algo, hoy también Dale. A las 20 horas tenemos vamos a hacer un apagón de 10 minutos en el edificio universitario de todo el país, al cual también planteamos que si quiere acompañar la sociedad, por supuesto, con una forma de visibilizarlo, y mañana, como decías vos, una marcha federal en cada una de las provincias por donde están todas las universidades. Esta es característica de nuestro país, que en cada provincia hay por lo menos una universidad en el cual es parte de esa comunidad, y acá en el Congreso movilizado, porque lo más importante es conseguir esos 2 tercios mañana, ¿no? Oscar, te quiero llevar a un tema que me parece también importante, que tiene que ver con la explicación del encono del gobierno con la universidad pública. Evidentemente no es un tema económico, porque es el mismo gobierno que reserva partidas extraordinarias para la CIDE o que desarma las LELICs y pierde fortunas en movimientos financieros. ¿Cuál es el encono ideológico con la universidad pública? ¿Por qué el gobierno libertario ha decidido emprender una cruzada a fondo contra todo lo que representa la educación superior libre, gratuita y de calidad en nuestro país? Bueno, a ver, él lo dijo en la campaña, es más, lo decíamos nosotros, mire que está diciendo esto. Muchos votantes inclusive decían, no, pero no lo va a cumplir, va a hacer esto, pero esto no lo va a cumplir, ¿no? Esta negación parcial que hacían respecto a esto, y él siempre lo planteó que para él es un gasto que no tiene que soportarlo el Estado Nacional, y por lo tanto, como decías vos, es ideológico desde su idea económica financiera, y después, por supuesto, la repercusión social que esto implica. Siempre hemos dicho que en Argentina un ejemplo de ascenso social el tema universitario, y esto indudablemente con la desaparición de este sector de nuestra universidad pública histórica, desde la reforma universitaria, la gratuidad después, y poder extenderse a todo el país, indudablemente va a ser reducir a un sector social que pueda llegar a tener esa educación superior, y no como es característica de nuestro país, ¿no? Claro, el viejo cuento de que los pobres no entran a la universidad, pese a que en las últimas décadas se triplicó el número de personas de sectores socioeconómicos más bajos que entra a una carrera. Estamos hablando con Oscar Alpa, que es rector de la Universidad Nacional de La Plata, y que también es de La Pampa, y que también es el presidente. Parecido. No, mirá que fui a La Pampa y la tenemos a Bonavita acá todos los días, después Por eso. me faja, si me equivoco, sí. Y Ale Aimú, nuestro productor, también es pampeano, así que de La Pampa, que quede claro. Sí. Te quiero robar un último minuto, Oscar, para hacer un ejercicio discursivo, ¿no? ¿Qué le dirías, si tuvieras 1 o 2 minutos, a un diputado del bloque que está dudando de su voto todavía,
que pasó por la universidad pública, porque la mayoría, te sorprenderías, de los libertarios, de los del PRO, de los radicales, de los provincialistas, quizá votan a ajustarla, pero estudian en las universidades públicas. ¿Qué le dirías para persuadirlo, para convencerlo, para terminar de tendenciar ese voto para que defienda el financiamiento universitario, que no es solo las universidades, sino que son los hospitales, las tareas de investigación, etcétera? Yo creo que fundamentalmente cada uno de los diputados y diputadas fue votado por su provincia, por cada uno de los ciudadanos, y justamente son los docentes universitarios, los no docentes, son esos ciudadanos que lo votaron y que están esperando una respuesta, pero más aún todavía son los jóvenes de cada una de las provincias que están esperando que no les falle ese diputado o diputada y que puedan tener un futuro en cada uno de los rincones de nuestro país. Oscar, como siempre, muchas gracias. Estaremos muy pendientes a la jornada de mañana y deseando que finalmente consigamos los 2/3 necesarios para blindar el presupuesto, la ley de financiamiento universitario. Bueno, muchas gracias, un abrazo enorme. Hablábamos con Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Escuchá, no está Bonavita, así que me voy a tomar el atrevimiento de contar una anécdota personal que nada tiene que ver con la profesionalidad de un radialista de la Radio de las Madres, pero lo traigo por esta versión. ¿De quién es esta versión, Charlie? De Pablo Dacal, del temazo de Rodrigo el Potro. Ustedes sabían que mi viejo era canillita y le vendía los diarios a Beatriz y a Rodrigo el Potro cuando eran jóvenes buscadores de futuro que venían a la ciudad de Buenos Aires en el puesto de Callao y Sarmiento. Tenía a mi viejo con un laburo muy sacrificado. Le mando un beso grande a todos los canillitas. Hay que despertarse muy temprano para hacer el reparto, para recibir los diarios, para devolver los diarios que no se venden. Y Rodrigo y su madre venían a un hotel pensión, un hotel humilde, barato, en Callao y Sarmiento, y ahí en esa misma cuadra sobre la avenida Callao, mi padre Marcelo tenía un puesto de diarios, era canillita y le vendía los diarios a Rodrigo. Cada vez que pasan un tema de Rodrigo que hace una mención al canillita, que básicamente es yo pienso que le está diciendo a mi viejo, por más que sea chamullo, porque mi viejo no vendía La Voz del Interior, estaba acá, vendía el Clarín y la revista Pronto. Pero bueno, en mi fuero interno hay algo de que Rodrigo en ese momento le está pidiendo a mi viejo La Voz del Interior, así que le quiero mandar un beso muy grande. Che, te actualizo alguna información. El Colegio Nacional Buenos Aires y la Facultad de Audiovisuales de la UNA están tomados, se mantienen en pie de lucha para la marcha de mañana. Se espera que también haya pernoctes en algunas otras universidades y en algunos otros centros de estudios. Hoy va a haber una asamblea en Filo y Sociales de la UBA. Dramáticas de la Universidad Nacional de los Artes también está tomado. Se especula que el Colegio Pellegrini, que es un colegio preuniversitario,
Rosario, ustedes saben, igual que el Nacional Buenos Aires, igual que el Cereijo en Escobar, igual que los múltiples colegios preuniversitarios que hay en nuestro país, también estén tomados en medida de lucha de cara a calentar el clima a la marcha muy grande que vamos a tener mañana. Y no quería terminar este programa sin recordar que hoy se cuentan 70 años del golpe de Estado del 55 que Lonardi y Aramburu dieron contra el gobierno democráticamente electo del general Perón, no solamente democráticamente electo, sino que había sacado el 62% de los votos el general Juan Domingo Perón. Estos tipos habían bombardeado el 16 de junio la Plaza de Mayo, habían matado a 308 civiles, recordemos que los apoya parte de la Iglesia Católica y parte de la Unión Cívica Radical. Los aviones de la Marina de Guerra decían Cristo vence en sus alas, ¿sí? Obviamente la iglesia es una institución heterogénea y tenía gente que estaba del lado del peronismo y bancando a Perón, pero la jerarquía eclesiástica, igual que grandes y amplios sectores de la UCR, bancaron el bombardeo a la Plaza de Mayo, no solamente a la Plaza de Mayo, a la Casa Rosada y a la CGT. ¿Qué más hizo la fusiladora? Efectivamente, fusiló al menos 16 militares y 13 civiles. A los de José León Suárez se le suman también el general Juan José Valle, honrado su nombre, que se levantó frente al golpe de Estado y fue asesinado. También los militares entraron a la Escuela de Enfermeras 7 de Mayo, que pertenecía a la Fundación de Eva Perón, expulsaron a las enfermeras y fusilaron a pacientes con padecimientos de salud mental, un capítulo poco conocido de la fusiladora. Te sumo uno más, bueno, por supuesto que también lo que tiene que ver con el secuestro, el ultraje y la vejación del cadáver de Eva Duarte de Perón, el cadáver de Evita, el cuerpo de Evita estaba en la CGT, el propio Aramburu le consigna a uno de sus hombres de confianza su cuidado, lo tienen, bueno, lo ultrajan, lo vejan, y finalmente aparece 14 años después en un cementerio de Milán, también rol importante de la iglesia, Hojaldre. La iglesia cambió mucho en estos años, nosotros somos Team Papa Francisco, pero en ese momento profundamente antiperonista, y por supuesto que finalmente la proscripción del peronismo, no se podía decir ni peronismo, ni peronista, ni cantar la marcha, ni exhibir imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas de Evita y Juan Perón. Por supuesto que en los 18 años de proscripción hubo muchísimas levantamientos contra la proscripción. Recuerdo el canto de la hinchada de Nueva Chicago en algún momento, pero fueron muchísimas las expresiones. Y por último te quiero cerrar contándote que además del secuestro del cadáver de Evita, de los fusilamientos, de la proscripción al peronismo, del bombardeo de la Plaza de Mayo, bombardeo de ciudades portuarias, además de nuestro país, la dictadura del 55 quemó locales peronistas, declaró el estado de sitio y la implantación de la ley marcial, y utilizó una extendida propaganda para venderte que estamos así por culpa del peronismo. Por supuesto que no me quiero olvidar que abolió la Constitución directamente. Llegó Lonardi y Aramburu y dijeron la del 49 no va más. Volvemos a la de un siglo atrás, a la del 1853. No quería dejar de recordar en este día funesto, porque coincide también con la triste noche de los lápices, el golpe de Estado del 55 que inauguró una época oscura, 70 años de golpes de Estado, y así estamos. ...13:58, nos estamos despidiendo, le mandamos un beso grande a la Feli, que mañana la tendremos acá nuevamente, firme cual rulo de estatua, a nuestro querido equipo de producción, Ale, Aimú, Mariana Collante, Luchito, Murad, al hombre que cierra con los Rolling Stones, como debe ser, lengua larga y pecho inflado para escucharlo a Mick Jagger, Charlie Escalante, que se va tirando un pasito rolinga, al mando de las redes sociales, la querida Manon Sanseverino, poniéndonos en streaming, teclas y dedos de fuego, el señor Vicente Castro. Mi nombre es Jair Sibel, nos vemos mañana acá en la Radio de las Madres, y si no, en la calle, donde tenemos que estar este miércoles tan importante. Gracias, beso grande, hasta mañana.